Bienvenido a este nuevo episodio. Prepárate, porque lo que escucharás hoy es una de esas historias que parecen sacadas de una fábula medieval, pero que está documentada en crónicas reales de la Inglaterra del siglo. Es una leyenda inquietante, con tintes de verdad y rodeada de misterio, que ha desconcertado a historiadores, folcloristas y curiosos durante siglos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas, a que sigas este podcast, porque aquí exploramos los secretos, las conspiraciones y los enigmas más oscuros de la humanidad. Ahora acompáñame a viajar en el tiempo, a un pequeño pueblo medieval donde la aparición de dos niños extraños cambiaría la historia para siempre. En el corazón de Suffolk, Inglaterra, existía un pueblo agrícola llamado Woolpit. Su nombre proviene de los pozos de lobos, fosas profundas que los habitantes cavaban para atrapar a estas fieras que amenazaban al ganado. Era el siglo XII, una época marcada por supersticiones, hambrunas y un mundo donde lo inexplicable se interpretaba como intervención divina o demoníaca. Fue allí donde ocurrió un evento que desafía cualquier explicación lógica: la llegada de dos niños con la piel completamente verde. Las primeras fuentes que hablan de este acontecimiento son dos cronistas, William de Newburgh, un monje y erudito del siglo XII, y Ralph de Coggeshall, abad de un monasterio cercano. Ambos escribieron sobre la aparición, y aunque sus relatos tienen diferencias, coinciden en lo esencial. Según los documentos, los campesinos de Woolpit estaban trabajando en los campos cuando descubrieron, cerca de las fosas de lobos, a dos pequeños. Un niño y una niña vestían ropas desconocidas, hechas con materiales extraños para la época, y su piel tenía un color verdoso, como si hubieran sido bañados en clorofila. Los aldeanos quedaron atónitos. Nadie en el pueblo había visto algo parecido. Eran niños humanos en todos los aspectos, salvo por ese tono verdoso y el idioma extraño en el que murmuraban. Los llevaron hasta el corazón del pueblo, donde fueron presentados ante un terrateniente local, Sir Richard de Calne, en cuya casa permanecerían bajo custodia. Allí comenzó el verdadero misterio. Al intentar alimentarlos, los campesinos descubrieron que los niños rechazaban todo tipo de comida. Pan, carne, vegetales, nada parecía satisfacerlos. Lloraban, se encogían y se negaban a probar bocado, hasta que alguien les ofreció habas verdes recién recolectadas. Entonces los niños se abalanzaron sobre ellas, devorándolas con ansias, como si fuera el único alimento que reconocieran. Durante meses vivieron únicamente de habas, hasta que poco a poco comenzaron a acostumbrarse a la dieta de los locales. Con el tiempo, los aldeanos notaron que el color verde de su piel empezó a desvanecerse, como si hubieran recuperado la salud. Sin embargo, la tragedia golpeó pronto. El niño enfermó gravemente y murió. Solo la niña sobrevivió. Con los años, aprendió a hablar en inglés y pudo relatar su historia, aunque lo que contó no hizo más que profundizar el misterio. La joven dijo que ella y su hermano provenían de una tierra llamada San Martín, un lugar donde todo era crepuscular, donde nunca brillaba el sol con fuerza y la luz era débil como en un atardecer eterno. Aseguraba que en ese mundo extraño todos sus habitantes eran de piel verde. Un día, según su relato, mientras pastoreaban el ganado de su padre, escucharon un fuerte sonido metálico y se vieron arrastrados por un túnel de luz. Cuando despertaron, se encontraban en Woolpit, desorientados y sin entender el idioma de quienes los rodeaban. Este testimonio desconcertó a todos. Algunos aldeanos pensaban que los niños habían surgido de la tierra misma, como criaturas de otro reino. Otros creían que eran enviados de Dios, o quizá engendros demoníacos. Pero los cronistas dejaron constancia de que la joven, al crecer, se integró en la sociedad, aprendió las costumbres y se casó años más tarde. Sin embargo, nunca olvidó aquella tierra de atardecer perpetuo de la que decía haber venido. El relato, transmitido por monjes y eruditos,
sobrevivió durante siglos y a partir de entonces comenzaron las teorías. ¿Quiénes eran realmente los niños verdes de Woolpit? ¿Qué clase de fenómeno podía explicar lo sucedido? Algunos historiadores creen que los niños eran huérfanos flamencos que habían huido de la persecución en tiempos de Enrique II. Según esta explicación, su extraño idioma no era más que flamenco, incomprensible para los aldeanos. La piel verde, en cambio, podría deberse a una enfermedad llamada clorosis, una forma de anemia causada por mala nutrición, que tiñe la piel de un tono verdoso. Si vivían en los bosques escondidos y mal alimentados, esta teoría tendría sentido. Pero entonces queda una pregunta abierta. ¿Por qué inventar la historia de una tierra crepuscular, de un mundo diferente donde nunca brillaba el sol? Algunos piensan que la niña simplemente trató de describir la experiencia de vivir en los densos bosques, oscuros y sombríos, que podían parecer un lugar perpetuamente en penumbra. Otros, más inclinados al misterio, han visto en su relato una prueba de universos paralelos. Y así nace otra hipótesis, que los niños verdes de Woolpit eran visitantes de otra dimensión. Su piel verde, su idioma extraño y la mención de un mundo sin sol podrían indicar que atravesaron un portal, quizá por accidente, y llegaron al nuestro. Una teoría fantástica, sí, pero no menos fascinante que las anteriores. Algunos investigadores modernos incluso han sugerido que se trataba de seres extraterrestres. La mención de un ruido metálico, el traslado repentino y el cambio de entorno recuerdan demasiado a los relatos contemporáneos de abducciones. Tal vez estos niños no eran simples humanos, sino viajeros de otro mundo, atrapados en una realidad que no les correspondía. Pero aún hay más. Con el paso de los siglos, la historia de los niños verdes se convirtió en una leyenda que trascendió fronteras. Poetas, escritores y folcloristas comenzaron a reinterpretarla, dotándola de simbolismos. Para algunos, era una metáfora sobre la diferencia y la integración. Dos niños extraños, rechazados al principio, que poco a poco encontraron su lugar en la sociedad. Para otros, era un relato sobre la fragilidad humana frente al hambre y la exclusión. Pero para los amantes del misterio, lo importante no era el simbolismo, sino la posibilidad de que se tratara de un enigma auténtico, un encuentro con lo inexplicable. Uno de los detalles más fascinantes está en las diferencias entre las crónicas. Ralph de Coggeshall, por ejemplo, describe cómo la niña relataba que en su mundo existía un río muy grande que separaba la tierra de San Martín de otro país, bañado por una luz intensa. Esa descripción llevó a algunos a especular que los niños habrían cruzado, accidentalmente, un umbral que los transportó desde una dimensión oscura hacia la nuestra. Un lugar donde el sol brilla con fuerza y los colores son distintos a los que conocían. William de Newburgh, en cambio, se mostró más escéptico. Para él, los niños eran reales, pero lo que narraban podía ser fruto de su confusión. Y sin embargo, incluyó el relato en su obra porque sabía que estaba frente a un misterio que no podía ignorarse. Esto nos habla de la fuerza del suceso. Incluso en una época dominada por supersticiones, los cronistas se vieron obligados a registrarlo como un hecho singular. A lo largo de los siglos, los niños verdes han inspirado obras literarias y estudios académicos. En el siglo XIX, la historia fue recuperada por folcloristas, que la vincularon con los cuentos de hadas celtas, en los que criaturas de otros mundos aparecían de pronto en la realidad humana. Se hablaba de el pueblo de las hadas, seres que vivían en reinos ocultos, invisibles para la mayoría, y que ocasionalmente se cruzaban con nosotros. Bajo esa visión, los niños verdes no serían más que habitantes de ese otro plano, atrapados en nuestro mundo por accidente. En el siglo XX, con la llegada del auge de la ufología y la fascinación por los extraterrestres, la leyenda tomó un nuevo giro.
investigadores comenzaron a preguntarse si lo narrado en Woolpit no era, en realidad, un antiguo caso de contacto alienígena. La piel verde, la dificultad para adaptarse a nuestra comida, el idioma incomprensible y la idea de un mundo con una luz diferente parecían encajar demasiado bien con la hipótesis de un origen no terrestre. Incluso algunos psicólogos modernos han analizado la historia desde la perspectiva de la mente humana. Plantean que los niños quizá elaboraron una narración fantástica para explicar un trauma, como la huida de su hogar o la pérdida de sus padres. En ese sentido, la tierra de San Martín sería una metáfora, un recurso infantil para hablar de un pasado lleno de oscuridad y hambre. Y sin embargo, hay un elemento en la historia que sigue desafiando a todos: el color verde. Si bien la clorosis y otras enfermedades pueden provocar un tinte extraño en la piel, lo cierto es que las crónicas insisten en que era un rasgo muy marcado y llamativo. No era un simple matiz enfermizo, sino un color que sorprendió a todos los campesinos que los vieron por primera vez. Eso convierte la explicación médica en posible, pero no concluyente. La niña que sobrevivió, según se sabe, creció hasta la adultez y se casó con un hombre de Lynn, en Norfolk. Su vida, después de aquella infancia marcada por el misterio, pareció volverse común. Sin embargo, nunca olvidó su origen, y cada vez que relataba la historia de San Martín, lo hacía con la misma convicción de quien recuerda un lugar real y no una fantasía. Ese detalle es clave. Para ella no era un cuento, era su memoria. Hoy, más de 800 años después, el pueblo de Woolpit sigue existiendo, y su escudo muestra un pozo de lobos, en referencia a sus antiguos orígenes. Pero lo que realmente lo hace famoso no son los pozos ni los lobos, sino aquellos dos niños que aparecieron una tarde lejana y desataron un misterio que aún no tiene respuesta definitiva. Los visitantes llegan atraídos por la leyenda, y el nombre de Woolpit quedó grabado en el mapa del misterio. Y es aquí donde volvemos a preguntarnos, ¿qué sucedió realmente en aquel siglo XII? ¿Quiénes eran esos niños? ¿Seres humanos perdidos, enfermos y confundidos? ¿O viajeros de un mundo paralelo atrapados por accidente en el nuestro? Quizás mensajeros de otra civilización dejados a su suerte en un pueblo medieval incapaz de comprenderlos. La respuesta, como en tantos enigmas de la historia, permanece oculta. La noticia se difundió mucho más allá de Suffolk. El extraño relato de los niños verdes de Woolpit fue registrado por dos de los cronistas más destacados de la época, William de Newburgh y Ralph de Coggeshall. Ambos hombres, eruditos y con gran prestigio, escribieron en sus crónicas medievales detalles que hoy nos permiten reconstruir la historia. Sin embargo, lo hicieron con matices diferentes. William ofreció una versión más breve, casi como una curiosidad extraña, mientras que Ralph añadió detalles sobre la alimentación de los niños, sus respuestas al interrogatorio y la misteriosa procedencia que la niña describió tiempo después. Con el paso de los siglos, la leyenda fue tomando diversas interpretaciones. Algunos eruditos del Renacimiento intentaron dar explicaciones simbólicas, asociando el color verde con el mito del pueblo feérico o con la representación del alma en penitencia. Otros, más pragmáticos, sugirieron que los niños podrían haber sufrido una enfermedad conocida, como clorosis, también llamada anemia verde, que en la Edad Media provocaba un tinte verdoso en la piel por falta de hierro. Si a eso se sumara una dieta deficiente, no sería imposible pensar que el color de su piel fuera simplemente una consecuencia médica. Otra hipótesis plantea que los niños eran huérfanos de la región de Thetford Forest, donde existían antiguas minas y túneles. Algunos creen que podrían haber quedado atrapados en galerías subterráneas y, al salir desorientados por una abertura cercana a Woolpit, habrían aparecido en el campo, incapaces de explicarse en el idioma de los aldeanos. El tono verde sería consecuencia de la malnutrición o de envenenamiento por consumir,
plantas tóxicas. Pero la teoría más intrigante es la que los vincula con lo inexplicable. La niña habría asegurado que ella y su hermano provenían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un sitio subterráneo, sin sol, donde siempre reinaba el crepúsculo. Allí todo era verde, desde la luz hasta los habitantes. Algunos investigadores modernos han visto en esa descripción un paralelismo con relatos de mundos paralelos, dimensiones alternas o incluso visitantes de origen extraterrestre. Podría tratarse de un antiguo encuentro con seres de otra realidad, interpretado por los aldeanos con las categorías que conocían en su tiempo. En la actualidad, Woolpit sigue siendo un lugar de interés para los curiosos del misterio. Una pequeña señal recuerda la leyenda y cada año visitantes llegan preguntando por el campo donde aparecieron los niños. Lo fascinante es que, a diferencia de otras leyendas populares, este caso se sustenta en registros escritos por cronistas de la época, lo que le da un peso histórico particular. No es un simple cuento de hadas, es un evento documentado, que nunca ha sido resuelto del todo. Y aquí surge la reflexión. La historia de los niños verdes de Woolpit nos recuerda que, incluso en épocas donde el conocimiento parecía limitado, los misterios podían irrumpir con fuerza en la vida cotidiana. Para los campesinos medievales, aquellos niños eran tan reales como cualquier otro habitante del pueblo, y sin embargo, para nosotros, siguen siendo un enigma que se mueve entre lo histórico, lo médico y lo sobrenatural. Tal vez nunca sepamos quiénes fueron realmente. Tal vez eran niños perdidos que la historia transformó en mito. O quizás eran visitantes de un lugar más allá de nuestra comprensión. Lo cierto es que, siglos después, seguimos hablando de ellos. Seguimos preguntándonos por qué su piel era verde, de dónde vinieron y qué se esconde detrás de sus palabras sobre la tierra de San Martín. Y ahora, querido oyente, me gustaría preguntarte algo. Si tú hubieras estado en Woolpit aquel día de verano en el siglo XII, ¿qué habrías pensado al ver a dos niños extraños, con la piel verde y el idioma incomprensible? ¿Habrías creído en ellos? ¿Les habrías temido? ¿O habrías pensado que eran un aviso de algo más grande, de un mundo oculto tras el velo de nuestra realidad? Este ha sido el relato de los niños verdes de Woolpit, una de las leyendas más inquietantes de la Inglaterra medieval, donde la frontera entre lo real y lo imposible parece haberse desdibujado. Si disfrutaste de este episodio y quieres seguir explorando misterios, conspiraciones y secretos del pasado, no olvides suscribirte y compartir este podcast. Tu apoyo nos ayuda a mantener viva la llama de estas historias que desafían el tiempo. Hasta aquí llegamos por hoy. Te agradezco por acompañarme en este viaje a través de uno de los enigmas más antiguos y fascinantes de Europa. Y recuerda, los misterios más profundos no siempre se esconden en tierras lejanas. A veces están justo frente a nosotros, esperando a ser contados. Hasta la próxima.